Buenas tardes, mi nombre es Lisbeth Jael Palenque Vega, abogada de Derechos Humanos en Protección a la Infancia y Adolescencia, directora Fundaped en Bolivia. Además, fui tutora del Diplomado de Derechos Humanos en Protección a la Infancia y Adolescencia en su segunda versión, dictada por Fundaped Internacional. La tarde de hoy abordaré el tema de la esclavitud de las niñas, niños y adolescentes de los pueblos indígenas originarios campesinos en Bolivia. Comenzaré diciendo que la esclavitud moderna dentro de la materia de protección de la infancia y adolescencia presenta connotaciones específicas. Una de ellas es que va en contra de la voluntad de los niños y adolescentes. Es aprovechado por un tercero que menoscaba el derecho de los menores. Es por tiempo indefinido y sin ninguna compensación económica. La esclavitud indígena originaria campesina, en tiempos modernos, aún es concebida como algo de la vida cotidiana, que la infancia y adolescencia, miembros de estas comunidades, deben obedecer en razón a costumbres y culturas de los que son parte. Bolivia ratificó el Estatuto de Roma mediante Ley 2398, de fecha 23 de mayo del 2002. En la práctica, la misma no es cumplida. El artículo 15, parágrafo 5 de la Constitución Política del Estado prohíbe la esclavitud, pero en la Ley de Protección, Código Niña, Niño y Adolescente, no existe el reconocimiento de la esclavitud moderna a lo que están sometidos los menores de edad. Debemos también hacer conocer que Bolivia goza el reconocimiento constitucional de la autodeterminación de los pueblos, teniendo el Estado boliviano 36 pueblos indígenas originarios campesinos, siendo un país pluricultural y plurinacional, conforme al artículo 2, 3 y 5 de nuestra Constitución. Ahora bien, el artículo 291 del Código Penal señala el delito de reducción a la esclavitud o estado análogo que da una sanción de privación de libertad de 2 a 8 años. Si la víctima fuera niño o adolescente, la sanción será de 8 a 16 años. Por lo anteriormente mencionado, surge la necesidad de tipificación de los delitos de lesa humanidad, no solamente en Bolivia, sino a nivel mundial, como es el caso de la esclavitud en sus diferentes formas. Esta puede ser escolar, sexual, laboral, por mendicidad en los pueblos indígena originario campesinos y la servidumbral. Necesitamos su reconocimiento con sanciones severas. En Bolivia, con una pena máxima de 30 años sin derecho a indulto. En el entendido que estos derechos de esclavitud de niñas, niños y adolescentes en pueblos indígena originarios campesinos son sometidos dentro de sus comunidades, violentando todos sus derechos, dándoles tareas desde los 5 años en roles de mujeres y hombres. El Estado debe brindar una protección real a la infancia y a la adolescencia, miembros de estas comunidades indígenas, que son considerados doblemente vulnerables por ser menores de edad, además que pertenecen a un pueblo indígena originario campesino. El Estado debe velar el interés superior de los niños en todo momento, porque esta está por encima de la autodeterminación de los pueblos, que es la facultad de tener gobierno, legislación,
justicia y administración propia. El Estado debe entender que los niños tienen atención prioritaria bajo cualquier circunstancia, persona o autoridad, por ser sujetos de derecho. Se debe erradicar la esclavitud de las niñas, niños y adolescentes de los pueblos indígenas originarios campesinos en el sentido que si bien existe una autoridad máxima de la comunidad, esta no debe aprovechar su condición para someter a la infancia y a la adolescencia a una esclavitud, tratando de borrar fases de desarrollo. Un claro ejemplo es el empadronamiento de los jefes de la comunidad, que llevan familias, incluyendo niñas y niños, a las ciudades. Estas familias se encuentran en condiciones de pobreza. Los padres obligan a los niños a pedir dinero en las plazas o centro de las ciudades, dinero que debe ser entregado al jefe de la comunidad, o muy pocas veces es repartido porcentualmente entre los padres y jefes propiamente dichos. Claramente, los niños son utilizados como objeto de obtención de dinero. Dentro de los pueblos indígenas originarios campesinos, el trabajo infantil se desarrolla en condiciones de explotación, esclavitud y discriminación, afectando el desarrollo integral del niño o la niña y adolescente, entre otros derechos vulnerados. En el entendido que si se vulnera un derecho, se afectan a los demás derechos. Esta marcada división de trabajo por género se da también entre los niños y niñas que desde los 8 a 10 años de edad comparten labores con sus padres, quienes están en las obligaciones de enseñarles actividades como la caza, la pesca, la recolección de productos del bosque, las tareas en el chaco, aprender a labrar la tierra, o el cuidado de los animales, donde no se consideran los riesgos a los cuales están expuestos los niños, actuando negligentemente los padres. Muchas de las veces los niños no asisten a clases, vulnerando el derecho a la educación y recreación, porque realizan labores de personas adultas. Surge también la esclavitud servidumbral en las haciendas de las familias guaraníes, que por condiciones de pobreza, muchos padres entregan a sus hijos a patrones, con las esperanzas de que mejoren su vida y accedan a la educación. Los niños y adolescentes son sometidos a esclavitud, son privados de sus ejercicios de los derechos laborales, así como del acceso al sistema educativo formal. Claramente vemos que los padres de las comunidades no se sienten capaces de criar a sus hijos. Asimismo, la triste realidad es que los niños y adolescentes son esclavos del patrón. Si bien los niños pueden prestar ayuda a sus padres como obligación, esto no refiere que realicen una verdadera responsabilidad de adultos. La Constitución Política del Estado e instrumentos internacionales, entre ellos la Convención de los Derechos del Niño, ratificada el 26 de junio de 1990, prohíbe el trabajo de menores de edad, haciendo prevalecer los derechos de los niños en todo momento. La OIT Convenio 138, ratificado por Bolivia, ha identificado como las consecuencias más graves para los niños y niñas el sometimiento a formas extremas del trabajo infantil, como es la esclavitud, no solo dentro de sus comunidades, por sus propios miembros, sino también fuera de ellas. En las comunidades, las niñas que están en desarrollo
Son vendidas para casarse con hombres que les doblan y triplican la edad, a cambio de algunas monedas a los padres. Esta niña es sometida a esclavitud laboral en las labores de casa, son esclavas sexuales de sus esposos, además son obligadas a realizar esclavitud servidumbral con los parientes de su marido. Los pueblos indígenas originarios campesinos tienen tradiciones y culturas, y los niños y adolescentes, miembros de ellas, siempre estarán bajo estas tradiciones. Pero ninguna tradición debe ser óbice para el disfrute de los derechos de los niños y adolescentes. Los estados son responsables de garantizarlos sin discriminación los derechos. Se necesita comprender y aplicar la especialidad de protección hacia las niñas, niños y adolescentes en los pueblos indígenas originarios y campesinos dentro de Bolivia, visualizando las realidades y el ámbito de vulneración de derechos de los menores. Puede ser en el hogar, escuela, sociedad. El Estado debe dar cumplimiento a los 5 ejes o acciones de protección, que son el de prevenir, garantizar, proteger, restituir y sancionar. Bolivia presentará el proyecto de ley Formas de Esclavitud Moderna, propuesta de reforma del Código Niña, Niño y Adolescente conforme a la Convención del Niño, presentado a la Asamblea Plurinacional de Bolivia con copia a la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez, en cumplimiento del artículo 4 y 19 de la Convención del Niño. Para terminar, mis agradecimientos al doctor José Urbano por ser el maestro y guía, por transmitirnos todo el conocimiento adquirido, al doctor Dixon Segovia por su labor desinteresada en favor de los niños, a mis compañeros, tanto del primer diplomado como del segundo diplomado, decirles que son excelentes personas. Además, mencionar que nuestra labor como defensores de derechos humanos en protección a la infancia y adolescencia recién comienza. Gracias. Quien les habló, Lisbeth Jael Palenque Vega, en representación de Bolivia.